expertos denominado Disrupción en los modelos de riesgo de crédito en el nuevo entorno en medio de momentos complejos de capacidad de pago. Le damos entonces la bienvenida a nuestros panelistas. Ellos son Magda Rodríguez, Juan David Correa, Roberto Guajardo, Gibran Ortegón, y nos acompaña como moderadora Lady Prieto. A todos bienvenidos, los invitamos a subir al escenario y mientras lo hacen les leo un poco del perfil de cada uno. Magda Rodríguez es ingeniera industrial con 23 años de experiencia en áreas de riesgo en el sector financiero, especialista en finanzas y maestría en el negocio bancario y actualmente vicepresidente de riesgo en Banco Unión. Nos acompaña también Juan David Correa. Él es ingeniero electrónico, especialista en estadística y magíster en ciencia de datos y analítica, con más de 15 años de experiencia en diseño y ejecución de sistemas de gestión de riesgos, investigador y docente universitario. Juan David se desempeñó por más de 13 años como profesional de gestión de riesgos de propiedad y patrimoniales. Es líder nacional de gestión de riesgos de seguridad de la información para clientes en la gerencia de negocios empresariales de Seguros Sura. Actualmente se desempeña como Head of Risk and Analytics de la FinTech Juancho Te Presta, donde ha liderado el desarrollo de políticas y de modelos de aprobación apalancados por la gestión efectiva de los datos. Por otro lado, tenemos a Roberto Guajardo. Él es ingeniero comercial con una maestría en administración de empresas y cuenta con más de 20 años de experiencia y especialización en riesgo de crédito y cobranza, desarrollada tanto en el regulador chileno como en industrias bancaria y banca retail. Actualmente, Roberto ocupa el cargo de gerente de riesgo banca personas en el Banco Security de Chile. Gibran Ortegón, por su parte, es vicepresidente de riesgos del Banco Caja Social. Con más de 23 años de experiencia, trabajó en otros bancos como Citibank, Sudameris, Banco Popular y Gran Ahorrar, donde desempeñó funciones liderando la administración de riesgos de crédito financieros y no financieros. También trabajó liderando consultoría y analítica en Experian y TransUnion durante 6 años. Cuenta con un Executive MBA de la Universidad de Temple de Filadelfia, un programa de Data Science y Analytics de la Universidad de Berkeley en California, así como otros estudios en otras universidades. Y como moderadora nos acompaña entonces Lady Prieto Ríos, administradora de empresas, especialista en riesgos financieros, con experiencia de más de 16 años en gestión del ciclo de crédito y cobranza. Lady es actualmente líder de todos los procesos asociados al activo en el primer neobanco colombiano llamado Lulo Bank. Bienvenidos. Buenas tardes. En estos tiempos de incertidumbre, la capacidad de pago se convierte en el barómetro que guía la estrategia financiera. Hoy tendremos la oportunidad de explorar junto a este gran panel de expertos cómo navegar sobre estos desafíos. Bueno, entonces iniciamos, si quieres, Juan David, contigo. Vamos a hablar un poquito de la digitalización que hace parte de estos procesos, el avance de la inteligencia artificial y las redes sociales que han impuesto nuevas condiciones en este entorno. Exigen reinventar la política, las estrategias, fortalecer las capacidades y adecuar estos modelos de riesgo. ¿Cuáles son esas principales tendencias, Juan David, que están marcando un camino de evolución en los modelos de crédito en el sector y dónde crees que veremos las principales transformaciones? Bueno, los 3 elementos básicos y las tendencias que están impulsando el cambio en el sector financiero en torno a la aprobación del riesgo y la aprobación de un cliente para gestionar adecuadamente ese riesgo, la podemos enmarcar en 3 frentes. Primero es la data como tal, los datos crudos que podamos tener de ese cliente y los datos que podamos obtener de ese cliente. El segundo son los modelos que podamos implementar, cómo vamos a utilizar esa data, para tomar una decisión acertada. Y lo tercero es controlar, basado en esa misma data,
riesgos como el First Payment Default o los riesgos de fraude puntualmente, ya que se sale puntualmente del quehacer puntual del riesgo como tal o de la evaluación, ya que terminamos evaluando, terminamos tomando decisiones basados en datos o en clientes no reales. En el primer elemento, nosotros tradicionalmente siempre hemos utilizado un set de datos muy puntual cuando evaluamos un cliente, y ese set de datos se centra básicamente en información de buró, que todos la consumimos para tomar decisiones, información de empleabilidad del cliente, y ese mismo set de datos es el que nosotros utilizamos para tomar esas decisiones basadas en los modelos. Pero vemos que el camino de la decisión va más allá de eso. Entonces empezamos a encontrar otros elementos, nueva información, empezamos a encontrar nuevos actores que nos proporcionan información que en muchas ocasiones esa información la vemos que a simple vista no tiene ninguna correlación de pronto con el riesgo, como es el caso de, se está poniendo muy de moda evaluar basado en datos del fingerprint, de los dispositivos que utilizan los clientes para solicitar su crédito, cuál es la diferencia en el apetito de riesgo o en el perfil de riesgo de un cliente que nos pide un crédito en un dispositivo de Apple o en un dispositivo que tenga un sistema operativo de Android, y hay alguna correlación, y ahí es donde los datos cobran más relevancia. Entonces, datos indirectos, porque este tipo de información que no relacionan directamente al cliente, ya nos estamos saliendo del tema de empleabilidad y nos estamos saliendo de temas de buró, y estamos empezando a capturar data de otras fuentes, como el caso del dispositivo, como el caso de sus cuentas bancarias, y lo hablaremos un poco más adelante, u otra información que podamos encontrar indirectamente de él, como datos en redes sociales o fuentes de información abierta que pueda tener el cliente en internet, para poder reforzar ese modelo de aprobación, son importantes. Y ese es el segundo punto, el modelo de aprobación. Porque yo puedo tener, y actualmente las fintech podemos, en una evaluación de un cliente, podemos recolectar 200, 300 datos únicos de ese cliente, 2.000, 3.000 datos únicos de ese cliente. ¿Y qué hacemos con 3.000 datos únicos de una persona que nos solicita un crédito? ¿Cómo los utilizamos y cómo ponemos a conversar esos 3.000 datos para tomar una decisión final, que es si le aprobamos o no le aprobamos el crédito a este cliente? Entonces ahí es donde estas fuentes de información alternativa o estas fuentes de información directa que pueden relacionar al cliente, y a la vez información indirecta que puedan relacionar al cliente, porque yo puedo mejorar el set de datos que tenga una persona partiendo de reforzar esa información. Les voy a poner un caso: recogemos información de la empleabilidad de un cliente y le decimos, usted trabaja en tal empresa y esta empresa tiene esta actividad económica, y empezamos a cruzar esta información con información del sector. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, tú trabajas en una empresa de construcción y vemos que la tendencia del empleo en construcción es tal, y nosotros evaluamos clientes que tienen alta probabilidad por la tendencia que tiene el mercado en ese sector económico de quedar desempleados, entonces podemos utilizar esa data diferente, o que no relaciona directamente al cliente, sino que son datos de variables macroeconómicas o datos que nos suministre el DANE o cualquier otra fuente de información, también para perfilar este mismo cliente, para encontrar probabilidades. Y los modelos de score puntualmente, o los modelos de analítica, no solamente tienen que darnos un solo resultado, no solamente tienen que predecirnos si la persona va a ser aceptada o rechazada, también nos pueden predecir otras métricas que también pueden ser utilizadas no solamente para una decisión final, sino también para hacer una gestión efectiva del cliente durante toda su vida, que dure el crédito activo. Gracias, Juan David. Tú tocas dos temas bien importantes, que son los datos y los clientes, ¿no? Los clientes son los que más han evolucionado. Entonces, queríamos preguntarte, Magda, respecto a estos datos, que los históricos ya no se consideran la Biblia, sino que deben evolucionar porque el cliente así lo hace. ¿Cuáles consideras que deben ser esas nuevas premisas para construir una nueva inteligencia de crédito y que en verdad sea efectiva en este nuevo entorno cambiante? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo creo que la presión es muy grande. Yo primero pienso que las entidades al interior tienen que tener muy claro
áreas, a qué le quieren apostar frente a negocio, frente a mercado, frente a productos. Si eso no está muy claro, esa inteligencia no se va a poder dar. Obviamente, como decía Juan, el acompañamiento de la data es vital, y me uno a algo que decía Diego Tovar ahora, es ya la administración va a ser por escenarios. En el banco particularmente hemos hecho simulaciones y escenarios, qué pasa así, y con ese sí pasa así nos vamos a la oferta comercial. Eso nos ha dado resultado, sobre todo en un momento donde tienes que segmentar mucho más. Para mí la disponibilidad de esa data es el reto grande que tenemos, e incluso en la medida que el Open Finance se empiece a de verdad sentar y esto empiece a cobrar un mayor dinamismo, pues esa observancia de ese cliente y esa capacidad de decidir rápido va a ser la que va a marcar. Gracias. Roberto, ¿tú qué opinas? Roberto nos acompaña desde Chile, el Banco Security. ¿Allá ven este tema de la misma manera? Sí, bien parecido. Buenas tardes a todos. Germán, que nos provocó un remesón hace un rato atrás, dentro de todas las cosas que decía, el único sistema de segmentación que sirve es el comportamental. Y yo creo que hemos aprendido un poco de eso. El otro día me sorprendí, bajé una aplicación de running, y en el fondo llegué a la casa y me decía, tú corriste con esta persona en este circuito y tiene un track de tiempo más o menos parecido a los tuyos. El principal problema que tenemos los corredores es que necesitamos una motivación continua de con quién correr y en un tiempo más o menos parecido, en el fondo, para poder estar buscando continuamente con quién desafiarnos. Entonces, uno va dejando huella, por ahí también lo decía Juan David, no se imagina la cantidad de QRs que marcamos durante el día, y como eso nos definen en qué momento estamos de nuestra vida, cuáles son nuestras motivaciones, el libro que estamos leyendo, como nos invitaba hoy día, pues, bájense de Amazon tal libro, y todo eso un poco qué es lo que buscamos como estrategia competitiva, y la decisión ya en crédito hace mucho rato que dejaron de ser binarias. El tema es para qué, cómo, bajo qué circunstancias yo estoy dispuesto a aprobarle ese crédito o esa disponibilidad. En el mundo de la cobranza es lo mismo. Beatriz en la mañana nos hablaba, tengo esto para pagar, y justamente es eso lo que tenemos que capturar, el cómo me adapto, cómo le recibo eso al cliente, porque si no se lo lleva a la competencia. Entonces, sacarnos estas ideas binarias, manejarnos por escenarios, ocupar los datos, colectarlos, que es probablemente estructurarlos. Ahí es donde está el desafío más importante de quienes administramos crédito y cobranza. Gracias. Me queda una duda. ¿Cuántos kilómetros haces en running? No, lo importante no son los kilómetros, sino el tiempo. Ya pasa a ser otra conversación. Gibran, ¿tú cómo ves el tema desde la perspectiva de Banco Caja Social y en tu experiencia respecto al tema que es un tema bien importante, el de la data histórica y cambiante? Sí, muy importante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Beatriz también por la invitación y a todos los panelistas por compartir este importante tema que nos aqueja hoy día como administradores de riesgo, y es cómo aproximarnos cada vez mejor a nuestros clientes con herramientas cada vez más tempranas que nos permitan identificar y anticipar lo que otros no ven. Y es que efectivamente yo creo que ese es el desafío más fuerte que nos dejó la situación que se ha venido presentando en los 2 últimos años, y es que aquellos que fueron capaces de anticiparse desde el punto de vista crediticio al comportamiento que se ha venido visualizando en los portafolios, con un 36% de deterioro de la cartera vencida en el año 2023, y a las subidas de tasas de interés que se presentaron, pues creo que fueron los que tuvieron la mayor parte de la victoria.
Y eso no se hace simplemente apostándole al caballo ganador, sino teniendo herramientas que permitan identificar de forma adecuada lo que los datos nos van diciendo. Hace rato todos sabemos que los datos son el nuevo oro y reemplazó al petróleo, y para nosotros es fundamental poder tener herramientas que le permitan a las entidades visualizar desde el punto de vista crediticio, por ejemplo, cuáles son esos primeros clientes que pueden llegar a caer para poderlos acompañar de forma temprana y poder identificar patrones de comportamiento que permitan reencauzarlos en su comportamiento crediticio adecuado. Entonces, creo que lo mencionó ahorita Juan David, con herramientas tipo First Payment Default, herramientas de Early Payment Default, pero no solamente eso, sino también identificando cambios en el trudedor poblacional, en la entrada de los clientes, cómo viene cambiando para poder generar alertas que permitan reencauzar las acciones que se están haciendo dentro de los portafolios. Y Roberto también lo estaba mencionando y no nos pusimos de acuerdo, pero todo el tema de la transaccionalidad, que es la que nos brinda de forma más anticipativa cómo van cambiando sus patrones de comportamiento en el cliente, es fundamental. Y es que hoy día no solamente basta con originar al cliente, tener las variables, las 2000 variables que mencionaba ahorita Juan David de forma previa identificada, sino yo pude haber originado bastante bien, pero cómo el cliente va cambiando su comportamiento de ahí para adelante, cómo se va endeudando. Y es que en la medida en que uno lo origina, pues ya se vuelve como una vitrina para todo el mercado para que lo visualicen y comiencen de pronto a sobreendeudarlo. Y cuando hablamos del mercado ya no son solamente los 25 bancos que estamos compitiendo, sino tenemos, de hecho acá están sentados dos fintechs que compiten con el mercado tradicional, pues es una competencia que se amplía hacia diferentes tipos de jugadores que también están visualizando a nuestros clientes. Entonces, esos patrones de comportamientos que me permitan identificar cómo se va sobreendeudando el cliente, cómo va cambiando, acelerando ese endeudamiento y que de pronto no se acelere al mismo ritmo de lo que crece su ingreso, pues es fundamental. Entonces, esos son temas que debemos visualizar. Pero pues evidentemente siempre van a haber dos herramientas tradicionales que todos los que hemos desarrollado modelos conocemos, y es que hay dos maneras de mejorar la capacidad que me permite discriminar y tomar mejores decisiones. Una de ellas es con metodologías, y ya las metodologías de inteligencia artificial, yo creo que ya estamos cansados de escuchar el avance en ellas, pero todavía hay muchas entidades que no han hecho esa migración y no han tenido la oportunidad de tener estos beneficios. Y otra pues es data alternativa, y esa data alternativa cada vez se vuelve fundamental. Creo que ya también lo mencionó Juan David, en la medida en que completemos alianzas estratégicas que nos permitan a nosotros ver no las variables tradicionales que mirábamos con la información de nuestro buró interno, con la información de los buros externos tradicionales, sino también con otro tipo de proveedores y inclusive con aliados estratégicos. De pronto la fintech se puede volver también mi aliado, de pronto entidades, por ejemplo, el mundo de las telcos también se pueden volver mi aliado, suministrándome otra manera de entender a mi cliente. Son herramientas que hoy día nos dan una mayor capacidad de discriminación y de tener ese mejoramiento que de pronto otro no ve. Eso es básicamente lo que puedo aportar. Gracias, Gibran. Hablando de este tema, me gustaría que profundizáramos un poco más con los panelistas en estos desafíos y ahondar más en la parte del otorgamiento del crédito. Roberto, ¿qué crees que le falta a esta inteligencia de negocio de cara al otorgamiento y a la gestión de la cartera para apoyar de una manera más contundente los resultados del negocio en la organización? ¿Cuáles crees que son esos desafíos y esos retos más relevantes? Bueno, sin duda, alguna de las cosas que ya he mencionado acá, que es profundizar un poco el uso de estas tecnologías nuevas. Los clientes efectivamente van migrando en el tiempo. La capacidad con la cual yo evalúo al cliente en su minuto para una disponibilidad de crédito normalmente no termina siendo la misma al finalizar el repago de esa operación.
y por lo tanto el estructurar y el determinar la disponibilidad de ingresos que tiene el cliente creo que es lo más relevante. También lo que ya hablábamos, el uso de datos comportamentales, transaccionalidad, y ahí los desafíos son la captura de los datos, la estructuración y cómo ponemos estas tecnologías nuevas, porque seguro que toman mejores decisiones que nosotros, y ese es el paradigma que tenemos que sacarnos de nuestras cabezas. Yo creo que lo hicimos hace un tiempo, pero es profundizar y acelerar eso en las organizaciones. Creo que eso es lo más importante. ¿Qué opinan ustedes al respecto, si quieren aportarnos algo a este tema bien interesante? A mí me parece fundamental, y lo hemos identificado en la industria fintech, que el conocimiento del cliente es algo en lo que nunca debemos perder el foco. Nosotros estamos evaluando más de 5.000 solicitudes de crédito al día, y en algún momento nos sentábamos y decíamos cómo nosotros podemos ir más allá de unas reglas duras y de unos modelos, realmente podemos conocer al cliente. Y al final la conclusión fue, no podemos poner una persona o muchas personas a que evalúen individualmente esas 5.000 solicitudes. Tenemos un motor, y un motor es totalmente automatizado y es un proceso tecnológico, pero ¿qué podemos hacer? Entonces recurrimos a las nuevas tecnologías, y una de todas las ideas fue, pongamos una caja de texto en el onboarding que diga, ¿usted qué va a hacer con el crédito? Ya, 200 caracteres mínimo, y es tan natural para la persona desde el celular llenar eso como si estuviera chateando por WhatsApp o como si estuviera enviando un mensaje. Yo me voy a ir para Barranquilla a un congreso, entonces necesito 5 millones de pesos para esto. ¿Qué podemos hacer nosotros con eso? Bajo los modelos tradicionales, eso no es data estructurada. Bajo los modelos tradicionales, eso no me aporta. Pero llegamos a unas conclusiones donde, ¿qué tecnologías hay que me pueden extraer suficiente información de ese texto, desde la forma como escribe, la misma ortografía, el qué hacer con esto, y en vez de tener una lista desplegable de 15, 30, 40 opciones, que la persona escoja cuál es la que más se le acomoda a lo que va a hacer con el crédito? Pues la famosa lista desplegables que siempre aparecen en los formularios. Y las personas, estadísticamente se comprobó que siempre escogen la primera opción para poder seguir y de forma rápida obtener su crédito. Entonces, la primera es actividades lúdicas, recreativas, que esa es la que creo que nosotros tenemos de primera, y el 80% de las personas escogen esa, porque no les interesa recorrer una lista desplegable de 15, 20, 35 opciones para ver qué va a hacer, sino escríbame un texto. Y recorrimos a procesos de modelamiento de lenguaje natural, y le dijimos, todos conocemos ChatGPT, hay muchos otros, particularmente hay otros que te ofrecen mejores performance, y le dijimos, venga, usted, basado en esto y basado en las respuestas anteriores y en el comportamiento crediticio de estas personas anteriores, venga, hagamos este análisis, categoríceme este texto que usted hizo, y de ese texto de 200 caracteres podemos sacar otras 10 variables de este cliente. Podemos segmentar, y ahí sí podemos sacar segmentaciones de 100, 200 opciones, porque el mismo ChatGPT, le va a seguir diciendo ChatGPT, me va a decir, lo que él escribió se asemeja a esto, el porcentaje de errores gramaticales es este. Y no solamente con lo que él escriba, si tenemos acceso a tus redes sociales para ver los comentarios que ha hecho, posiciones políticas, mensajes que ha enviado frente a, o cuáles son sus propios intereses, y el tomar todas esas variables o todos esos comentarios que la persona hace en interacciones de redes sociales, también puede ser un input, o también son un input para yo describir un perfil de la persona. Entonces me estoy ahorrando hacerle 30 o 40 preguntas en un formulario y le estoy pidiendo esto. Entonces, hacia allá debe migrar. ¿Por qué? Porque desde el sector financiero tenemos varios productos. Entonces, un producto de vehículo, hipotecario, pero tenemos un libre inversión que está segmentado como libre inversión, pero en el momento de subsegmentarlo, ¿cómo lo vamos a subsegmentar desde riesgos dentro de la organización? Las personas que me piden ese libre inversión para hacer determinadas, para gastárselo o para invertirlo en determinadas acciones, ¿cómo se comporta cada una de esas acciones y qué correlación tiene con el default? Entonces ahí es donde las nuevas tecnologías
cogen fuerza y es donde deben ir o hacia donde debe ir el avance en hacerle el proceso de experiencia de usuario al cliente mucho más fácil, pero a la vez nosotros obtener mucha más cantidad de información que nos sirva y que pueda ser relevante para tomar una decisión final. Yo creo que ya hemos abordado a nivel detallado el tema y yo creo que esta pregunta tiene una complejidad desde el punto de vista estratégico y desde la integralidad que aborda, porque es la misma pregunta que yo creo que nos han hecho nuestros miembros de juntas directivas. ¿Qué hacemos? Es que el año está complicadísimo. ¿Qué nos hizo falta? ¿Qué fue lo que no hicimos bien? Es que el margen se estrechó, las provisiones se aumentaron y el PIG se nos deterioró, la liquidez está compleja. ¿Qué fue lo que no hicimos o qué debemos hacer de más? Y es que efectivamente yo creo que los administradores de riesgo no podemos seguir siendo administradores de riesgo en silos. Tenemos que ser completamente integrales. Y es que las variables, así como hacemos el análisis de modelos y en los modelos identificamos que es un componente multivariable que me determina si mi cliente me va a pagar o no me va a pagar, de la misma manera nuestro PIG es integral y no solamente mira lo que sucede desde el punto de vista de riesgo, sino que riesgo de crédito está correlacionado con muchas otras variables. La calidad de cartera ya se deterioró en muchas entidades y es un factor fundamental que tenemos que abordar. Y ahorita hablábamos del el total de deterioro que se está manejando en el sistema, pero cuando uno entra a puntualizar, pues es que la cartera de consumo se deterioró a un nivel del 50% en el año 2023, con entidades grandes, que no voy a decir nombres acá, pero que algunas están sentadas, que se deterioraron el 65% en cartera de consumo. O sea, esto no es cualquier cosa. En microcrédito el deterioro fue por encima del 50%, 55% con entidades que también tuvieron deterioros gigantescos que aquí no entramos a puntualizar porque no vale la pena. Lo que nos importa es qué vamos a hacer ante eso. Y es que la situación pues que esperamos ya es un aterrizaje suave que ojalá se dé en el segundo semestre, pero no podemos quedarnos sentados esperando que eso se dé así. Hay una correlación fundamental que sobre todo aprendimos en estos últimos 2 años, y es que el riesgo de crédito y el riesgo de tasa de interés con lo que ha venido sucediendo en Colombia están muy correlacionados. Es que nuestros clientes comenzaron a dejar de pagar con inflaciones crecientes, comenzaron a dejar de pagar cuando su carga financiera, que yo la medí inicialmente, estaba adecuada para un momento en el que probablemente yo me fui al límite, pero no sabía que es que el precio de sus consumos básicos, llámese alimentos, llámese vivienda, iban a crecer a un ritmo que no estaba previsto. Y es que el cliente literalmente se enfrentó a qué tengo que pagar primero: la alimentación de mis hijos, la cuota del colegio o el crédito que tengo en la fintech o en la entidad. Y eso se da porque no hemos sido integrales evaluando a nuestros clientes. Y no hemos sido integrales, ¿a qué me refiero? Es que, por ejemplo, cuando miramos la simple decisión entre créditos de tasa fija y créditos de tasa variable, pues casi que van en contravía entre los dos riesgos. Por riesgo de crédito, pues fantástico que le demos un crédito de tasa fija porque es que el endeudamiento lo tengo controlado y sé que ese va a ser su endeudamiento. Pero desde el punto de vista de riesgo de tasa de interés, ¿qué pasa? Entonces me compré un problema donde de pronto si las tasas de interés suben, pues mi margen se me va a estrechar, entonces el financiero me está peleando porque no está asociado a la tasa de interés variable. Pero si lo pongo a tasa variable, ¿qué sucede? Pues desde el punto de vista de el margen financiero, fantástico, porque se me alinea con lo que ha venido sucediendo con el fondeo, que se nos encareció a todas las entidades, pero desde el punto de vista de riesgo crediticio, además de la inflación, ahora le pongo otro componente a mi cliente, y es que su cuota va a ser creciente. Entonces estoy jugando también con el sobreendeudamiento del cliente. Entonces no sé si me estoy haciendo explicar que el mundo no es un mundo de silos desde el punto de vista de análisis de riesgo. Es un mundo integral donde tengo que correlacionar todas estas variables y entender qué es lo que está sucediendo. Y si a esto le metemos la situación adicional que ha sido la liquidez,
que se acentuó por otro tipo de regulaciones que seguramente acá no va a ser foco de esta charla, pero todos desde riesgo de crédito oímos hablar de lo que era el CEFEN. Eso jugó otro factor adicional en el mercado. Entonces, mi mensaje es, hoy los que estamos sentados acá no podemos seguir pensando individualmente en un solo riesgo, sino entender que hay una integralidad que tenemos que abordar y ver cómo impacta a mi cliente para saberla abordar y tomar las mejores decisiones, sopesando un riesgo con otro, finalmente haciendo el mejor análisis de riesgo-retorno para saber qué me conviene más y tomar las mejores decisiones desde el punto de vista de política en la entidad, desde el punto de vista del otorgamiento a los clientes y desde el punto de vista del seguimiento y la cobranza. Gracias, Gibran. Tomando un poco las palabras de Gibran respecto al riesgo y lo que nos comentaba Juan David de mi cliente necesita su crédito para ciertas necesidades, pues esto se transforma en lo que hoy llamamos producto, ¿verdad? Entonces, viéndolo desde la vista de riesgo y el diseño de productos al momento de analizar la capacidad de pago de los deudores en Colombia, ustedes como expertos en este medio consideran que es necesario y qué herramientas se podrían utilizar si están de acuerdo en que se deben diseñar productos específicos para analizar la capacidad de pago de estos clientes. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en la medida que uno conozca a ese cliente y logre saber el destino posible que le va a dar a ese crédito o a esos recursos, pues más fácil podrá decidir darlo o no. Yo creo que es también un momento donde el seguimiento tiene que ser mucho más continuo, sobre todo a partir de toda esta información que ya está disponible, poder empezar a entender ese comportamiento del cliente. Esto ya, yo les digo que ni siquiera alcanza cada mes para verlo. Ojalá las fuentes de datos y toda esta información que esté disponible, los bancos logremos estructurarla para poder usarla casi que en tiempo real y saber cómo va ese cliente. Esperar a ver cómo cerré el mes ya no es suficiente. Entonces yo creo que los bancos tenemos el reto de entender qué está haciendo en un pasado muy corto, ya no a esa historia grande, y seguirlo a esa misma velocidad. Yo creo que es el reto más grande. En esta etapa del ciclo, quizás lo más importante en términos de producto está relacionado probablemente junto con el mundo de la cobranza, el diseñar soluciones especiales para clientes que están pasando por algún periodo de deterioro de flujo. El mundo del estrechamiento que hablaba en la mañana Germán, del crecimiento del valor de los arriendos, es un fenómeno bien parecido al que hemos vivido en Chile también. Finalmente repercute en la capacidad del cliente de servir cualquier tipo de obligaciones y cualquier persona estamos sometidos al mismo nivel de decisión. Pago el supermercado, pago la educación de mi hijo, pago el crédito, y finalmente estamos como abajo en esa pirámide, y por lo tanto tenemos que competir con esa escala de prioridades que tienen los clientes. Y ahí el tema de las reestructuraciones, el mundo de de productos especiales en el mundo de la cobranza, creo que son importantes en esta etapa del ciclo económico. Eso es hoy día un aprendizaje. Y en el minuto en que el cliente retome su flujo, porque estas cosas son cíclicas, la posibilidad de volver de entregar productos flexibles que en el fondo nos permitan retomar, acompañar al cliente en esa etapa de nuevamente generar mayores flujos de ingresos. Gracias, Roberto. Por supuesto. Otra de las fases del ciclo de riesgo es la cobranza. Yo creo que nosotros también debemos educar a ese consumidor financiero y obviamente hacerle como cambiarle esa cara a las áreas de cobranza, que el cliente de verdad sienta
que hay alguien cercano y que es posible yo irle a contar que mi situación ha cambiado desde el momento que me dio el crédito hasta ahora. Yo creo que hay que cambiarle la cara y hacer un relanzamiento de qué son las áreas de negociación y de recuperación de cartera, porque si seguimos siendo las áreas duras o las áreas que no ofrecen o las áreas que no oyen la situación real de ese cliente, pues el pago real no lo vamos a tener. Yo creo que ahí hay también algo grande por trabajar y son las estrategias de recuperación con un cambio muy diferente del acercamiento al cliente. Y tocas un tema pues central de este summit y es ese tema de la capacidad de pago de las familias en momentos complejos. Y hablas de la cobranza. Gibran, respecto a cómo acompañar desde las entidades a las familias para que se vean menos impactadas a nivel de los productos y el tema de riesgo, ¿cómo crees que las entidades pueden aportar para evitar que caigan en mora y se deteriore el portafolio? Bueno, hay decisiones que a veces son difíciles, pero que se deben tomar, digamos, a conciencia. Pues todos saben que yo trabajo en Banco Caja Social, que su dueño es una fundación y tenemos un propósito social bastante arraigado, y dentro de eso hay decisiones tan bonitas que se conocieron durante la pandemia y que las implementó el banco, pero hay otras que tanto no se conocen y que fueron pensadas desde el punto de vista del deudor. Obviamente no todos los que estamos sentados acá tenemos la capacidad de tomar ese tipo de decisiones, porque muchos su función objetivo es la maximización de utilidades. Pero te voy a contar de una de las herramientas bonitas que tuvimos la oportunidad de aplicar en el banco, o tuvieron las personas que estuvieron en su momento, y es en un banco que tiene un 50% de su cartera concentrada en vivienda, y pues del tamaño que somos nosotros, pues es una porción importante del endeudamiento de las familias colombianas, y una decisión que se aplicó pensando antes del crecimiento inflacionario que se dio hace algunos años en Colombia y que generó este impacto que mencionaba previamente, de sobreendeudamiento no avisado, de carga financiera que no venía prevista para los clientes. Por ejemplo, se hizo un cambio masivo de todos los clientes de sus créditos de VR a pesos. ¿Para qué? Para que sus cuotas dejaran de ser crecientes. Y eso es un costo que lo asumió nuestro principal accionista, generando ese componente de apoyo social para que no se viera enfrentada a esa situación que se enfrentó. Digamos que eso es un tema bien relevante a visualizar, que digamos aquí se hace de forma preventiva, pero son herramientas que también con alertas desde el punto de vista de la cobranza, pues yo debo comenzar a analizar. Yo no sé si todos los que estamos acá estamos analizando cuando otorgamos un crédito, el set de créditos que tienen los clientes y cuánto de eso lo tiene asociado a tasas variables y cuánto lo tiene a tasas fijas. Y eso es uno de los temas que hoy se volvió súper relevante, porque antes simplemente nos fijábamos en la cuota, cuánto era su endeudamiento y cuánto le quedaba de capacidad y otórguele con esa capacidad su crédito. Pero hoy día tengo que estar visualizando cómo esa capacidad va a variar en el futuro. Hoy tengo que ser previsivo en entender si es que está asociado a una tasa variable y el escenario es de tasas crecientes, pues ¿será que su ingreso le va a lograr crecer al mismo ritmo? ¿Será que si es un independiente su negocio se va a ajustar de la misma manera? ¿Será que si es un asalariado le va a crecer el ingreso en esa proporción? Entonces mi análisis tiene que volverse mucho más prospectivo en ese sentido. Entonces ese acompañamiento parte desde ahí, pero con herramientas, y nosotros hemos venido pues gestionando, haciendo lobby en muchos factores para todos. Sabemos que las herramientas de modificación que se le apliquen a los clientes sean unas herramientas que no los conviertan en parias en el mercado, y justamente esto ha sido uno de los apoyos que se ha venido brindando y que permiten que ellos continúen teniendo la capacidad de conseguir ese repago, pero sin que los satanice en el mercado. Finalmente, el tema del sobreendeudamiento es un tema que cada vez se vuelve más relevante, y es que lo mencionaba al inicio. El otorgarle un crédito a una persona se vuelve una vitrina donde todos entonces visualizan un pequeño comportamiento de pagos y comenzamos a entregarle líneas adicionales a un cliente que de pronto ahorita está teniendo su primer crédito.
Y ese análisis tiene que volverse mucho más juicioso porque el cliente termina llegando a un nivel que va más allá de su punto máximo de capacidad de repago, por un sobreendeudamiento que de pronto ni siquiera está buscando él, sino que nosotros mismos se lo estamos generando. Ahí es un sentido de responsabilidad común en el que todas las entidades tenemos que trabajar. Evidentemente todos tenemos metas y todos tenemos metas de crecimiento y de colocación, pero tienen que ser metas de crecimiento sano y responsable en nuestros portafolios de crédito. Bueno, para poder ir concluyendo estas importantes participaciones, te voy a hacer una pregunta, Juan David, que vale oro, y si tienes la respuesta, maravilloso. En resumen, de manera muy general, ¿cuáles consideras entonces que son esas acciones que a nivel de riesgo y de cobranza las entidades vigiladas y no vigiladas deberían empezar a implementar para que en verdad impacten en el deterioro de la cartera? Hay algo fundamental y es algo que uno ve en la industria y en algunas conversaciones con colegas de otras empresas y cuando hablamos mucho de estos temas de riesgos y de cobranzas, uno siente que hay cierta segmentación en estas dos áreas y desafortunadamente uno se encuentra muchas veces con comentarios como esto le toca riesgos, esto le toca cobranza, y muchas veces esa poca conexión hace que no se generen las medidas, no se tomen las decisiones importantes en los momentos que se deben dar. Es fundamental, primero que todo, que se genere, yo lo llamo ese matrimonio entre riesgos y cobranza, y es porque tiene que haber la suficiente confianza y la suficiente conexión para lograr desde los que están de cara, desde las personas que están de cara al cliente, desde las personas que están hablando todo el tiempo con ellos, lograr esa identificación de los factores. Voy a poner un caso. ¿Cuánto tiempo después de que el equipo que se encarga de cobranza escucha permanentemente es que no tengo con qué pagar, yo les pagaría muy juiciosamente, pero no tengo con qué? Ese tipo de comentarios muchas veces a las áreas del ERGO les llegan tarde y eso identifica problemas de asignación de cupo. Y estoy totalmente de acuerdo que el cambio o las variables, estas variables que están a nuestro alrededor, la inflación, la caída de la tasa de cambio y otras variables impactan directamente a todos los sectores de la economía y a todas las personas que pertenecemos al sector de la economía. La tasa de cambio impacta, y yo creería que desde lo que hemos identificado, muchísimo más a las personas base de pirámide. Y uno creería que no existe esa correlación. Entonces, esa es, primero, ese trabajo en equipo. Segundo, lograr que ese mismo trabajo en equipo permita generar muchas métricas o algunas métricas, no llenarnos de métricas porque los clientes no son unidimensionales. Los clientes no es, yo lo generé, le doy un score o le doy una segmentación o le doy una marca de riesgos y ya en adelante él hasta el final del crédito sigue con esa misma segmentación. Y ese trabajo en equipo va a permitir ver a ese cliente de forma multidimensional y poder identificar, aparte de la originación, saber hasta cuándo me va a durar, o yo puedo identificar según la estabilidad del cliente, esa evaluación que le hice, hasta cuándo le puede durar, qué probabilidad tiene este cliente de que cambie su perfil de riesgo, 2 meses, 6 meses, 1 año o la vida total del crédito. Y con eso tomar acciones como si me da una probabilidad de cambio muy rápida, yo permanentemente le recalculo o lo reperfilo para saber si se generó un deterioro o un mejoramiento del perfil de este cliente para tratarlo desde el equipo de cobranza de forma diferente. Ahí se están generando conexiones. Y por último, hay cambios en la tecnología, volviéndonos un poco más técnicos, que nos permite identificar qué está sirviendo y qué no está sirviendo. Muchas veces nos casamos con tecnologías cuando ya se empiezan a observar que son obsoletas. Y les voy a poner un caso y les voy a dar un ejemplo muy crudo de algo que pasó la semana pasada. Siempre que vamos a hacer un crédito, siempre que vamos a abrir una cuenta en una nueva fintech, en un nuevo banco,
en los bancos tradicionales nos están pidiendo la validación biométrica. Y todos hemos pasado por alce la cabeza, baje la cabeza, mueva a la derecha, mueva a la izquierda, todos hemos pasado por eso. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Cuando la semana pasada se generó una noticia donde a un empleado de una empresa lo citaron a una reunión virtual con sus propios compañeros y todos los que estaban en esa reunión virtual eran falsos, eran personas terceras, pero lograron simular o lograron grabar un video en tiempo real, en una videollamada, simulando y mostrando no solo la voz, sino también el rostro en tercera dimensión, porque era un video de los compañeros de trabajo de esta persona. Y esta persona logró transferir 37 millones de euros porque ahí estaba el gerente de la sucursal de Reino Unido, estaban otros compañeros de trabajo y entre todos los engañaron haciéndose pasar por su equipo de trabajo. En una videollamada normal de última hora por Teams donde les decía tenemos un negocio y tenemos que hacer esta transferencia. Y los vio cara a cara, simulada, y les logró hacer el... Entonces uno se pone a pensar, si esto está pasando, si ya está pasando, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que esas validaciones biométricas ya sean totalmente vulnerables, ya sean totalmente atacables, ya sean saltadas por los procesos de validación? Entonces ahí es donde empezamos a buscar y donde tenemos que soltar este tipo de elementos, porque las empresas que prestan sus servicios tienen que buscar elementos para evitar que esto se les ocurra, obviamente, pero nosotros tenemos que estar permanentemente buscando alternativas para poder seguir avanzando en esa evaluación efectiva y no terminar haciendo las evaluaciones del perfil de nuestro cliente con las reglas que tuvimos hace 6 meses o hace un año, cuando en este momento pueden ser totalmente obsoletas. Gracias. Juan David nos hablaba al principio de que debe haber un matrimonio entre cobranza y riesgos. Listo. Voy a agregarle, para más emoción, más participantes, va a ser una relación poliamorosa, donde va a estar comercial, riesgo, crédito y cobranza. Roberto, ¿cómo crees tú que deben trabajar las organizaciones para que sean fuertes, potentes y afronten entre todos esta situación real que tenemos de difícil capacidad de pago actualmente? ¿Cómo hacer que trabajen en sinergia pues, en este matrimonio? Yo creo que lo principal es alinear los incentivos entre las distintas áreas. Me hacía reír hace un rato atrás cuando alguien decía por ahí, no, este problemita es de cobranza, o los de cobranza no, es que los de crédito originaron mal, y esa es una conversación clásica. Los comerciales normalmente dicen, no, yo me encargo de vender y de ahí el animal es de ustedes se entienden con el cliente. Yo logré mis metas, o sea, como si la meta fuera en sí mismo solo la venta. Entonces, y tampoco así uno tiene que entender, si trabaja en riesgo, que el objetivo no es llevar el riesgo al mínimo posible. Entender rápido eso es vital, y eso requiere confianza, requiere construir confianza entre los equipos, hacerlos parte de las decisiones, de las decisiones de crédito, que la cobranza muchas veces explicarle, oye, ¿por qué estamos ingresando a un mercado nuevo si este mercado impaga mucho más que el mercado tradicional que hemos abordado? Sí, lo que pasa es que impaga más, pero tengo estas tasas de rentabilidad que son distintas también. Entonces, se requiere construir confianzas, equipos, trabajar de la mano de las áreas comerciales. Y en eso lo importante es asegurar crecimiento y rentabilidad, que alguien lo decía por ahí hace un rato atrás, a través de confianza y con incentivos comunes, que riesgo entienda que el objetivo no es minimizar el riesgo en sí mismo, que el área comercial entienda que no es la venta en sí mismo, sino que una venta rentable, y que cada uno entienda su rol y lo ponga al servicio del equipo completo.
Bueno, muy breve simplemente para añadir, porque ya sé que se nos fue el tiempo. Es una pregunta que está resuelta desde hace bastante tiempo y es siempre el eterno conflicto entre riesgo y comercial. Ahora se ha acentuado desde que se han separado las áreas también de riesgo y cobranza por otro lado, pero cuando cada uno está enfocado en mirar su número exclusivamente, pues evidentemente cada uno va a estar jalando para su lado. Y eso se resolvió desde que efectivamente todos estamos mirando es un número que nos agrupe a todos y es el análisis de riesgo-retorno. Finalmente mirando el número final, cómo se visualiza, cómo se ve desde el punto de vista de colocación en riesgo un nuevo otorgamiento. ¿Va a generarle rentabilidad o no va a generarle rentabilidad a la organización? Si yo logro involucrar todas las variables dentro de una misma perspectiva, pues todos vamos a estar enfocados en que una nueva colocación adicional por un lado seguramente no le va a ser rentable a la organización y otra colocación adicional en otro segmento tal vez sí. Y ahí es donde todos vamos a estar conversando en pro de un mismo objetivo. Y ante una situación tan difícil como el deterioro de la cartera que estamos viviendo en este momento en el sistema en general, pues evidentemente no solamente basta con hacer el análisis de los históricos, evidentemente tengo que ser capaz de pronosticar de forma adecuada la situación que se va a vivir hacia adelante. Y yo quiero traer una historia que seguramente algunos conocimos, que fue la de Citibank a nivel mundial cuando tuvo la problemática que se le presentó en el caso subprime, y ellos, yo no sé si alguno recuerda, pero ellos crearon varias entidades. Desde ahí fue que Citibank nació como Citibank, porque antes era Citigroup y estaba una entidad que crearon que se llama Citi Holdings. Ellos lograron separar lo que era el banco malo, así lo llamaron, de Bad Bank, en un portafolio separado que fue Citi Holdings, y crearon el banco bueno dentro de lo que fue Citibank. Eso fue lo que hicieron, y hoy los pronósticos, por ejemplo, muchas entidades estamos adoptando esa metodología para separar un banco A y un banco B, un banco bueno y un banco malo, para mostrarle a nuestras juntas directivas, porque ellos, no sé si a ustedes les han preguntado, pero ¿y esto hasta cuándo va? ¿Esto hasta cuándo va? Y efectivamente, cuando uno logra hacer esa separación, de separar aquellos clientes que yo originaría bajo las políticas actuales de aquellos clientes que no hubiese originado bajo las políticas anteriores, luego tener esa separación que me permite identificar el banco que va a ser rentable y dar tranquilidad a unas personas que están con responsabilidad asignadas para saber si hay viabilidad en nuestras entidades de decirles hay un futuro mejor. Bueno, como estamos de tiempo, Bea, ¿podemos hacer un par de preguntas más a nuestros panelistas? Listo. Voy a tocar un tema importante que gira alrededor de nuestros clientes, todo este tema del otorgamiento, y con el tema de la digitalización, automatización de los productos. A veces las entidades se alejan un poco de la experiencia, o pues lo que dicen es que se acercan a dar una experiencia más rápida y más digital. Respecto a este tema, Magda, ¿cómo ves la situación y si en verdad estos temas de digitalizar mejoran o no la experiencia del cliente al momento de cobranza, de otorgar un crédito? Considero que debe haber un balance. Obviamente todo el tema digital nos va a ayudar a mejorar el proceso, pero lograr es que el cliente nos sienta cercano y no perder nunca esa relación con un ser humano, pues es vital. Si nosotros hacemos un banco netamente digital, y yo creo que todos hemos tenido la experiencia, sobre todo con los operadores celulares, de que el bot me responde lo que no es, o definitivamente no me responde lo que necesito, y la última opción, porque ni siquiera hay como un área de servicio al cliente, es vaya a la oficina, pues esa no va a ser. Yo creo que tenemos es que lograr ese balance en que el cliente se sienta bien atendido, que sea fácil, que sea un proceso liviano, pero que si en alguna parte del proceso se quedó, hay un humano que le va a dar la mano. No sé si alguien se quiera sumar a aportarnos algo al respecto. Listo. Bueno, ya para finalizar, hay un tema que queríamos tocar con este foro de expertos, y es el tema de moda.
de Open Banking y finanzas abiertas. ¿Cómo estos equipos de crédito y de cobranzas que estamos acá reunidos podemos aprovechar y sacarle un poco el jugo a este tema de moda y empezarlo a implementar en nuestras organizaciones? El Open Banking básicamente es, ahorita hablábamos de 3.000 datos únicos de cada cliente, es reforzar ese set de datos con más datos para evaluar al cliente. Más datos que en otros países y en otros continentes ha sido totalmente exitoso, por el hecho de que ya vamos directamente a la fuente, vamos directamente a estas empresas donde el cliente ha tenido productos, donde el cliente ha hecho procesos de crédito o de otros tipos de contratos, llamémoslo así, y ha tenido ciertos comportamientos y podemos perfilarlo. Cuando hablábamos y veíamos estudios en Europa, por ejemplo, cuando se abrió el tema del Open Finance, la inclusión financiera aumentó un 30%. Personas que tenían que esperar mucho más tiempo para entrar en el sistema financiero, lograron entrar mucho más rápido. Porque básicamente, y en algunos casos no se limita exclusivamente a la información de los bancos. Nosotros tenemos para evaluar al cliente, como homologado a eso, la información de buró. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la información de buró y la información que pueda obtener yo de un banco directamente? Y es directamente ver ese comportamiento, es poder yo lograr ese flujo de caja o hacer un balance personal de ese individuo, de ese cliente que me está solicitando y ver cómo es su cultura de gasto puntualmente, porque no son resúmenes, es puntual, punto a punto. En ese orden de ideas, aquí en Colombia ya hay algunas empresas que de forma muy indirecta hacen este tipo de procesos. Hablamos de procesos de scraping, y todos hemos escuchado la palabra scraping cuando uno está en una entidad financiera y le dicen conecte su cuenta para yo poder extraer un balance o todos tus movimientos y yo saber cómo es tu intención de pago. Sería básicamente algo muy homologable, solo que ya no tendríamos y se eliminaría esa fricción que hay en decirle al cliente entrégame tus cuentas, entrégame tus credenciales para yo acceder a tu sucursal virtual del banco y poder sacar la información ya de una forma más directa, sin generar ese roce con el cliente. Ya podemos obtener, y no solamente de una cuenta, de todas las cuentas, de todos los bancos donde él tenga, o de todas las entidades donde él tenga productos, y poder procesar esa información de una forma mucho más eficiente por ser uno a uno. Yo me acuerdo, normalmente, bajo la metodología que estamos trabajando actual, que es conecte su cuenta, y en los ejercicios que hemos desarrollado, cuando le ofrecemos a un cliente conectar su cuenta bancaria para poder evaluar un cupo de crédito que puede tener, solo el 10% de los clientes a los que uno le ofrece aceptan conectar su cuenta. Y uno dice, ese 10% tiene muy buena cultura de financiera y sabe que puede conectar su cuenta de forma segura porque a la entidad que le está entregando sus credenciales las va a cuidar y no va a hacer mal uso de ellas, porque realmente desde las plataformas digitales no se hace mal uso de ellas, porque sin un doble factor o sin otras medidas va a ser complejo. Cuando los bancos, y ayer que venía, iba para el aeropuerto en Río Negro, terminando el Alto Las Palmas, hay un letrero de un banco que dice no revelas tus contraseñas. Entonces, y los bancos permanentemente, entonces existe ese dualismo de los bancos me dicen no revelo mis contraseñas, y las entidades, las fintech o cualquier otra institución me dice conecta tu cuenta de tu banco. Y cambiar esto y lograr obtener ya no el 10% de la información de los clientes evaluados, sino el 100% de ellos, porque voy a obtener de igual forma mediante estas metodologías su información de transacciones o su información bancaria o su información para identificar o para hacer análisis para saber su nivel de madurez financiera. Del 100%, obviamente traería muchísimas ventajas a la hora de procesar esta información, a la hora de obtenerla y a la hora de mejorar o hacer más liviano el proceso de experiencia de cliente. Y al final eso resume
en la facilidad de conocer al cliente, que es lo que decíamos al principio, y en la facilidad de poder perfilarlo de una mejor manera y hacer unas proyecciones de cultura de pago a mediano y a largo plazo. Poniéndonos en los zapatos del consumidor financiero, si yo soy un buen perfil, yo creo que vamos a llegar al punto donde ese consumidor financiero vea, estoy yo aquí, tengo muy buen perfil, ¿quién me atiende? Porque le estoy entregando todo. Yo creo que ahí el tema de los bancos, ya no pues pelearse ese cliente de verdad y fidelizarlo va a ser muy importante. O sea, no solo el banco aquí pensando a quién traigo, sino yo como consumidor, ¿quién me atiende mejor? Gracias, gracias a nuestros panelistas, muy valioso todo lo que nos contaron. No sé si alguien del público tiene alguna consulta que quiera hacernos en este momento. ¿Nos ayudan por acá? Gracias. Hola, Saret de Bancolombia. Hablaron mucho de la importancia de la segmentación, de tener datos, de incluso casi llegar a una personalización teniendo un tema de texto para la originación, pero ven el valor también en segmentar, perfilar el cliente para la cobranza, para cobrar de una manera diferente, atenderlo de una manera diferente, y sí, ¿qué retos trae eso en cuanto a los journeys? Porque una cosa es la analítica te da la segmentación, pero el cómo, qué le digo y cómo acciono esos modelos desde el journey, desde el viaje, todo lo que se viene después del modelo, ¿qué retos trae? Sí, ¿alguno quiere aportarnos? Yo creo que es muy valioso lo que estás mencionando, y es que segmentar es cada vez la respuesta que tenemos que dar en cada una de las etapas del ciclo, no solamente la originación como lo estás mencionando, sino también la cobranza. Y el valor agregado acá que aporta es monumental. ¿Por qué? Porque efectivamente, por ejemplo, logrando entender, por ejemplo, vía herramientas no supervisadas que me permitan a mí tener tipos de segmentaciones que me agrupen mi población de acuerdo a perfiles comunes, me permite a mí saber cómo es el abordamiento justamente en ese journey con el cliente, saber efectivamente la manera en que lo debo tratar y cómo reencauzarlo hacia un mejor comportamiento de pago en los casos que aplique, o definitivamente saber dónde debo aplicar otro tipo de herramientas. Esto no solamente me permite vincular el tipo de tratamiento que le tengo que dar, sino también el tipo de cobrador que le debo asignar. Y eso es fundamental si yo tengo la capacidad de entender por los perfiles específicos del cliente, y en el caso nuestro, a través de herramientas no supervisadas, el ganancial es mucho mayor. Sería la respuesta que te pudiera dar. Bueno, yo voy a complementar esa respuesta y de cara a la segmentación para la cobranza, yo considero que deben haber dos frentes. La segmentación con las variables al momento en el que el cliente llega y yo analizo para darle el crédito, porque allí hay variables muy importantes, pero también creo que en la cobranza el impacto que tienen las variables posteriores a que ya es mi cliente son totalmente ganadoras. Tú analizas el cliente y le otorgas un cupo de 50 millones de pesos, pero resulta que el cliente solo consumió 1 millón. Riesgo lo vio de una manera y lo segmentó con unas variables, pero al momento de cobranzas es otro cliente totalmente diferente, tenemos nuevas variables que se suman. Entonces para la cobranza sí siento que el aprovechar esos dos momentos del tiempo en variables para el análisis sería muy enriquecedor. Hay algo muy importante en ese perfilamiento del cliente, y es que el riesgo siempre tiene que tender a ser prospectivo, y siempre tenemos que saber o monitorear al cliente durante toda la etapa. Eso suena muy bonito desde la teoría, porque realmente es costoso. Yo cada mes generando una consulta buró para volver a reperfilar al cliente y ver si evolucionó positiva o negativamente, pues en ese momento no hay presupuesto que lo soporte. Que me gastaría un crédito de 12 meses, me gastaría, y lo monitoreo cada mes, me gastaría 12 veces lo que invertí en aprobarlo. En este caso hay estrategias
partiendo de la información que nosotros tenemos del cliente, donde permitimos monitorear bajo algunos parámetros y bajo algunos modelos para saber qué tan volátil o qué tanta variabilidad puede haber en el riesgo, que es una de las, cuando yo hablaba del perfilamiento multidimensional del cliente, no es solamente sacar un score, sino que es sacar la variabilidad del riesgo, sino que es sacar muchos otros factores, por ejemplo, la probabilidad de que el cliente, después de que yo lo origine, no me conteste nunca más, y eso es el día a día de ustedes con el porcentaje de contactabilidad, esa palabra la escuchamos mucho en el día a día, pero también poder, y doy respuesta, poder conocer a ese cliente y el conocimiento y conocer la evolución del cliente o el cambio del cliente, donde nosotros podemos identificar, por ejemplo, el cliente la semana pasada se quedó sin trabajo y levantar alertas con muchas estrategias de monitoreo que existen en algunas compañías que prestan este tipo de servicios y poder decir, mira, este cliente que tú originaste hace 3 meses, ayer se quedó sin trabajo o hace un mes se quedó sin trabajo, pero, y después, o decir este cliente que originaste que ya se venía rodando, que pasó de humor a 60 a humor a 90, ayer consiguió trabajo o la semana pasada consiguió trabajo. Ya no es un monitoreo periódico, sino que ya son una serie de alertas que uno puede configurar bajo algunos parámetros y empezar a ver cómo evoluciona el cliente de forma automatizada. Y esta estrategia resulta mucho más económica. Ahí es donde hablamos del matrimonio de riesgos y cartera, donde precisamente el poder identificar esos cambios en los comportamientos del cliente, poder identificar cuando el cliente tiene la tarjeta de crédito o tiene 3, 4 tarjetas de crédito que ya las llenó totalmente y todavía me sigue pagando bien, y que me levante alertas diciéndome sin necesidad de consumir el servicio completo, se optimiza el gasto, pero a la vez yo puedo identificar condiciones propias del cliente, cuando abre otro crédito, cuando queda desempleado, y hay muchas variables que yo puedo monitorear permanentemente que desde riesgo se le entregan a cartera para seguir perfilando al cliente. Y hemos visto gráficas de evolución del cliente donde empieza en un estado A, baja, se cuantifica y baja el perfil, que llega un momento en que diga, si él me lo pide en ese momento, yo no lo apruebo. Pero también es acompañar a ese cliente en ese relacionamiento y decirle, yo sé que te quedaste sin trabajo, yo sé que tienes las tarjetas de crédito llenas, venga, hagamos este tipo de estrategias, venga, refinanciemos, venga, hagamos tales acciones para que tú sientas que nosotros no te queremos cobrar realmente o no queremos que sigas deteriorándote, sino que te queremos acompañar, y ahí es donde está la personalización. Bueno, fue un placer compartir con ustedes. Muchas gracias a nuestros panelistas invitados y a ustedes por su tiempo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por este panel que nos inspira a adelantar mejores prácticas y tendencias.